Que vamos a grabar. Ok, muy bien. Entonces, medicina preventiva y sobre diagnóstico y uso racional de la evidencia. Muy bien, primero que hay que aclarar en cuanto al campo médico de que definitivamente la tecnología médica ha avanzado para bien. ¿Ok? Como ustedes ven acá, desde que comenzó propiamente las cirugías con circulación extracorpórea desde el año 60, o fíjense acá la colocación de prótesis articulares ya del año 62, incursionar en la era tomográfica desde el año 72, los implantes cocleares desde el 85, las cirugías fetales desde el 90. Definitivamente la tecnología médica viene para bien. Sin embargo, al mismo tiempo, dicha tecnología también puede hacer de que a veces podamos caer también en este tema de discusión que es la medicina que sobrediagnostica y sobretrata a los pacientes. Por ejemplo, miren acá una potencia que tiene un gran ingreso per cápita en cuanto a salud, que es Estados Unidos. Fíjense que no necesariamente esa variable se asocia con la esperanza de vida, como están viendo acá, 78 años, a comparación de Japón, que tiene una mayor expectativa de vida, incluso tiene un ingreso per cápita menor. Entonces, no necesariamente la mayor tecnología se va a asociar a mayor expectativa o manejo óptimo en cuanto a la salud. Y fíjense que a colación de nuestro tema viene ya lo reportado por Llama. Miren, hay cirugías innecesarias y se producen incluso muertes por ellas. Hay errores médicos en el hospital, esto no es que sea infrecuente. Hay muertes derivadas por ellos, hay muertes derivadas por los efectos adversos medicamentosos, eso sí ya no necesariamente está relacionado al error, sino ya puede ser idiosincrático, pero también hay causas iatrogénicas que producen muerte. Y las estadísticas no es que sean infrecuentes. Por ejemplo, acá, para citar más ejemplos, miren que podría el médico o el grupo indicar una cirugía inapropiada como el reemplazo de rodilla, prótesis hasta el 34%, las angiografías coronarias, que también mal indicadas hasta en un 20%, o incluso intervenciones coronarias percutáneas, fíjense que hasta el 22% en geografías mal indicadas, o histerectomías en el campo de ginecología que incluso varía, ¿no? De 16 hasta el 70%. Esto ya no nos sorprende el último ejemplo en cuanto a Tailandia, que se indique antibióticos inapropiadamente para el tratamiento de diarrea aguda en niños. Esto es común normalmente, es un ejemplo que estamos normalmente familiarizados lamentablemente. Si vemos el sobreuso de los servicios, fíjense que podemos encontrar endoscopías que están mal indicadas porque son repetidas en un periodo que no corresponde, igual que las citoscopías, las colonoscopías en personas que son de bajo riesgo, o mamografías incluso en mujeres que ya tienen una esperanza de vida reducida, entonces no tienen criterio para realizarse, pero igual se hace. O miren acá, como dice un prequirúrgico que se indica en caso de no requerirse, como en una cirugía no cardíaca. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay sobreindicación de estos procedimientos, procesos? Bueno, hay varias explicaciones. Por ejemplo, acá se hizo una encuesta en un grupo de médicos 600 y una respuesta frecuente por parte de los médicos es de que hay preocupación de que realicen una mala práctica y eso finalmente acabe en un problema médico legal, puesto que los pacientes, recuerden, estamos viviendo en una era en la que hay mucha sensibilización. Todo esto al final, ya les voy advirtiendo, se deriva por una mala comunicación entre el médico y el paciente. Entonces, cuando hay una mala comunicación ocurre todo esto. O sea, preocupaciones de mala práctica, los médicos indican solo para estar seguro, a lo mejor tiene una sospecha diagnóstica que ya clínicamente está claro, pero igual quiere reverificarlo con analítica, con exámenes de laboratorio y solamente te está autorrespondiendo su propia hipótesis. O, miren, también puede deberse a una presión, pero por el lado del paciente, que insisten con el test, o a lo mejor solamente uno desea hacer, si el paciente demanda algo, bueno, si te hace feliz, toma, hazte tu prueba. Entonces, todas estas razones, como están viendo ahí, en importancia, a veces se presentan en el,
a nivel hospitalario, en el sistema de atención de la salud, ¿no? Y razones que son infrecuentes, pero que infortunadamente existen, puede ser incluso porque puede haber un copago que pueda recibir el médico si indica una determinada prueba, o porque simplemente quiere probar una nueva tecnología, ¿no? Me dicen de que ha llegado el NeuroSpec, entonces empiezas a buscar a qué paciente se lo indicas. Entonces, también podemos caer en esos tipos de errores, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para el sobrediagnóstico? Bueno, uno es desde el punto de vista estrictamente médico y otros pueden ser circunstanciales. Por ejemplo, el médico a veces puede él mismo negar médicamente el bienestar. A veces le puede costar al médico decirle, ¿sabe qué usted, señor, señora? En realidad usted se encuentra muy bien, no tiene ahorita mayor problema, así es que simplemente le doy de alta y por favor venga solo a hacer sus controles cuando compete. A muchos médicos a veces les cuesta decir eso y volvemos al tema de la preocupación que tiene el médico para poder hacer esto, puesto que si es que aconteciera algo en la salud, luego el paciente podría señalar al médico como el que no diagnosticó y orientó. Y esto de acá, nuevamente, recaemos en la mala comunicación. La mala comunicación, estimados alumnos, es la clave, lamentablemente, para que se den estos procesos, ¿no? Por el otro lado, puede ser que yo esté en realidad mirando a un paciente sano, pero que me ha relatado alguna sintomatología, pero que todavía no transgrede propiamente a lo patológico, y al final eso puede contribuir a su sobrediagnóstico. O puede ser de que el paciente pueda que sí tenga una enfermedad que sea silente y está sintomático, como puede ser la osteoporosis, como puede ser la hipertensión arterial, ¿ok? Entonces eso también puede darse. En ese caso, más bien sí es importante hacerle un diagnóstico precoz. Sin embargo, también eso puede contribuir, que muchas veces haga yo, como el paciente no tiene síntomas, empieza a hacer un screening de diversas pruebas, o sea, no está dirigido, ¿no? Entonces, por el parte del médico, no valoramos a veces las necesidades del paciente. Puede ser que el paciente no acuda a la consulta porque no tiene una necesidad o en ese momento acudió específicamente para valorar un determinado tópico y el médico no quiere volver ya a hacer otro tipo de análisis, otro tipo de exploración, otro tipo de valoraciones y en realidad también tiene que condecirse con las necesidades del paciente. O a veces puede darse que el médico a lo mejor no le compete el campo de consulta del paciente en cuanto a sus síntomas y al final tiene limitaciones para hacer el diagnóstico. Entonces lo que tiene que hacer es referir a otro colega que sí pueda reconocer los síntomas que está relatando el paciente. A veces hay síntomas que no son diagnosticados, ¿ok? El paciente puede relatar, por ejemplo, calor en las palmas y en las plantas, y eso no necesariamente traducirse con un diagnóstico común en la medicina ortodoxa, así que tenemos que referirlo al especialista que sí puede ver esto. Y otras cosas que contribuyen al sobrediagnóstico, ¿qué es? Miren, si yo, por ejemplo, no valoro el espectro de la enfermedad, si tengo una enfermedad ya avanzada, ¿ok? Y el paciente ya tiene un pobre pronóstico, puede fallecer justamente por ese otro pobre diagnóstico, entonces yo no debería estar ya haciendo más pruebas innecesarias que ya no van a contribuir al cambio de la evolución de ese paciente. Entonces, por un lado, miren, tenemos todas las pruebas de screening que normalmente nos ayudan a hacer diagnósticos precoces, eso está muy bien en medicina, pero vamos a ver cuál sería su bemol, vamos a entender con un gráfico. Por otro lado, puede ser la presión del paciente que les decía antes, y al final, lo que les decía acá, inadecuada comunicación. ¿Ok? Miren aquí que el 53%, o sea, la mayoría de médicos reconoce que si hay algún test médico que no es necesario, igual lo indican si es que el paciente insiste. O sea, la presión del paciente al final doblega propiamente la racionalidad médica. Nuevamente les insisto, inadecuada comunicación. ¿Ok? La comunicación, por si acaso, no es unidireccional, no es que el médico expone sus ideas y simplemente en una forma paternalista o impositiva le transmite su parecer al paciente, como si fuera simplemente un receptor pasivo. Eso no es comunicarse tampoco. La comunicación es como una conversación. Entonces uno cuando se comunica tiene que haber una reciprocidad, es bidireccional. Miras al paciente, miras cuáles son
también sus preocupaciones, sus necesidades, mira cuáles son sus dolencias, mira anímica y emocionalmente cómo se encuentra y te comunicas empáticamente con el paciente. Te pones en su lugar y en base a eso recién ahí le dices en realidad cuál es la información médica como tal. Muy bien, y a veces acá, miren, acá también contribuye en mirar aquello que no hay, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos una imagen bonita, ¿cierto? Este es el otoño americano, en Vermont, por ejemplo. Esto coincide acá propiamente con la primavera en septiembre. Y es una imagen, bueno, bonita, es una imagen de postal, es una imagen en la que vemos el árbol de maple, ha cambiado de coloración, se caen las hojas, el desollaje, o sea, se ve bien en forma general, ¿ok? Es como la salud se ve bien, está en equilibrio, en forma, el aspecto, como cuando vemos al paciente ectoscópicamente, tú lo ves bien, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno mira aquello que no hay, es como que mira acá por esta ventanita de la casa y dice, mira, a mí me parece que acá, esta ventanita acá tiene un marco que está medio chuequito, entonces mejor hay que pedirle acá una tomografía, una resonancia magnética, pruebas de imágenes, etcétera. Entonces empiezan a ver aquello de lo que no hay, pero porque están mirando al paciente en forma desintegrada, ¿ok? ¿Y eso qué consecuencias trae? Si ustedes indican más pruebas por ejemplo, encuentran analítica que puede estar discretamente alterada, pero no tiene representación clínica, entonces ustedes pueden llegar a lo que sería una pseudoenfermedad y solamente transmitir más preocupación, discapacidad, te equivocas más, expones a tratamientos innecesarios, posibles efectos adversos. Entonces, esa es la consecuencia que puede traer esto. Por ejemplo, en el cáncer, definitivamente hacer un screening fomenta la seguridad, reduce el riesgo de muerte, pero por otro lado, pueden haber falsos negativos, y eso se debe a la falsa seguridad diagnóstica. Puede haber falsos positivos. El paciente no tiene cáncer, pero la prueba salió aparentemente positiva. Entonces, eso evidentemente es un defecto propiamente en cuanto a esta prueba del screening. Esta prueba del screening también puede tener complicaciones, sangrados, infecciones. Si yo estoy haciéndole, por ejemplo, un Papa Nicolau, luego pido una conización y así sucesivamente. O sea, yo tengo que identificar a quién realmente requiere adecuadamente la prueba, ¿no? O en el mismo caso del cáncer, si este es letal, ya no va a cambiar la evolución como dije antes, entonces, ¿de qué sirve seguir haciendo más pruebas innecesarias al paciente o más pruebas en el entorno del cáncer, por ejemplo, cuando el paciente no va a haber ningún tratamiento que modifique su evolución? Más solamente el tiempo que le está quedando solamente está dando en torno a las vueltas en cuanto al paciente con cáncer, o sea, todo gira en eso en cuanto a su vida actual. No, eso no es calidad de vida. O fíjense que se diagnostica un cáncer que no es letal, que por ejemplo puede tener una evolución, esto está muy bien descrito por ejemplo en algunos adenocarcinomas de próstatas, que tienen un grado de diferenciación adecuado, no son indiferenciados y por lo tanto el grado de progresión se sabe muy bien en urología oncológica que es lento, entonces no tendría yo por qué estar haciendo tratamientos invasivos, innecesarios y exponerlo a muertes relacionadas al tratamiento. Entonces, en el ejemplo del screening, acá vemos, en efecto, ya acá tenemos el cáncer, el paciente fue sintomático, pues previamente fue asintomático, es preneoplásico, todo esto es importante, obviamente, hacer el screening y diagnosticarlo precozmente. Puede ser que incluso yo lo puedo encontrar aquí cuando el paciente está expuesto a factores de riesgos, ¿cierto? Entonces también yo puedo hacer allí una intervención. Pero también yo puedo tener el factor de riesgo del factor de riesgo, como por ejemplo puede ser ya un perfil genético que me puede decir si es que este paciente será obeso. Entonces yo puedo seguir retrocediendo, pero al mismo tiempo si retrocedo, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí está el paciente que finalmente alcanzó el cáncer sintomático, serán más los que son asintomáticos, serán más los que son preneoplásicos, serán obviamente más los que tienen factor de riesgo, y los que tienen el factor de riesgo sobre el factor de riesgo, evidentemente será la mayoría o la mayor parte de la población.
Entonces, si yo me pongo a hacer pruebas de screening aquí, evidentemente en un mayor porcentaje en comparación a esta cantidad, por supuesto que me va a salir una tasa de error que es propio de la prueba, que son los falsos positivos. Entonces, en esos falsos positivos, lo que yo estoy haciendo al final es nuevamente este círculo vicioso. Entro a la rueda, ¿no? De pruebas innecesarias, diagnósticos innecesarios, complicaciones relacionadas al procedimiento o al tratamiento innecesario. Entonces, tengo que alcanzar el punto correcto, el punto justo, cuándo debo de intervenir. Por eso ya ustedes en su formación médica, justamente el médico cuando se forma adecuadamente, no es ni menos ni más. No es que no hace ni sobrediagnóstico ni tampoco hace subdiagnóstico. Tiene que alcanzar el punto medio, ¿no? Pero esta clase es para recordarles que lamentablemente en nuestra era actual moderna tecnológica se está yéndose hacia la derecha, hacia sobrediagnóstico. Acá, por ejemplo, los cánceres que tienen lenta progresión, acá podemos alcanzar el sobrediagnóstico, sobretratamiento, el adenocarcinoma de próstata que les decía. Progresión rápida, un adenocarcinoma de la cabeza de páncreas, obstructivo, tiene lamentablemente pobre pronóstico. Entonces, hacer mayor tipo de intervenciones habría que replantearlo, analizarlo. Y podemos agregar varios ejemplos. Miren acá, pacientes polimedicados, mayores de 65 años, en la que se suele indicar inhibidor de bomba de protones. En realidad eso no aporta un beneficio añadido para prevención de patología gástrica si es que no reciben AINES. ¿Ok? O, por ejemplo, acá, en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular pero tienen riesgo coronario bajo, tampoco no hay recomendación para la prescripción sistemática de estatinas para la prevención primaria, pero igual, lamentablemente, a veces se hace. O pacientes que tienen posmenopáusicas con riesgo bajo de fracturas, tratamiento de larga duración con bifofonatos, tampoco eso va a compensar el riesgo-beneficio a largo plazo. Otros ejemplos, miren, pacientes que tienen episodios depresivos leves, tampoco rutinariamente no deben de tratarse con antidepresivos, ¿ok? Entonces, a veces uno quiere medicalizar la tristeza, entonces, no, a veces es parte de un proceso natural de la persona. Por eso tiene que estar en su punto adecuado, ni menos ni más, ni el subdiagnóstico ni el sobrediagnóstico. Igual, indicaciones de densitometría para personas que no tienen factor de riesgo, ¿ok? Como mujeres de 65 años y que no tienen factores de riesgo, no está indicado. O pacientes, miren, en la detección de cáncer colorectal, si ya le hicieron una colonoscopía y no tienen un riesgo importante, entonces yo no debería repetirle en 10 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Le repiten anualmente, cada 2 años, etcétera. Y incluso les dicen a los pacientes que a lo mejor tiene un pólipo y eso puede malignizarse, cuando se sabe muy bien que esos desarrollos son sumamente lentos. Entonces, infortunadamente también se puede distorsionar la información médica. Y el paciente obviamente no quiere, el paciente parte de un principio de que no quiere someterse a riesgos, obviamente, pero en realidad esos riesgos no existen a veces. Por otro lado, tenemos acá más ejemplos, si es que ya hubo, por ejemplo, un screening previo, ¿ok? Para descarte de cáncer de cervix, y la mujer es mayor de 65 años y no hay riesgo, tampoco yo no debería estar monitorizando o hacer screening continuos, o tampoco mujeres menores de 30 años, yo no debo pedir test, por ejemplo, papiloma para papilomavirus, ¿no? Ok. ¿Qué más? Miren acá otros ejemplos. Neuroimágenes en pacientes que no tienen criterios de migraña. Entonces hay que recordar cuáles son los criterios de migraña. Ahí se los dejo para que lo vean. ¿Ok? No se olviden, ¿no? Por ejemplo, acá la cefalea, localización unilateral, pulsátil, dolor moderado a severa, se empeora con algunas condiciones físicas o tiene náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Tiene que tener alguna de estas características. Si no tiene eso, estaría mal indicado los estudios de neuroimagen. Y así hay varios ejemplos, que por ejemplo ya citaré algunos, esto felizmente cambió en los últimos años, pero si le preguntaban a un ginecólogo hace 10 años lo hubiera visto como un pecado, o sea que siempre hay que hacer episiotomías, ¿ya? Eso era la práctica, le hacían episiotomías, ¿ok? Pero felizmente eso ya ha ido modificándose, ¿ya?
Si es que una persona tiene parto normal de forma rutinaria, no debe hacerse episiotomías. En niños menores de 3 años en la que fimosis todavía es fisiológica, no debería hacerse circuncisiones tampoco. Muy bien, este ejemplo ya es más conocido por todos, el mal uso de los antibióticos que lamentablemente se utilizan cuando la mayoría de infecciones pueden ser virales, como ven acá, 95% en adultos y niños menores de 5 años, solamente en esta franja, entre 5 y 15 años y en la tercera parte, ahí recién tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Solo ahí en ese caso tendría que ser indicado. Otros ejemplos, la vertebroplastía, que es un procedimiento propiamente que, como ven acá, le están inyectando un material propiamente acá en este disco, intervertebral que se ha degenerado, y con la intención pensando de que yo voy a tratar este microtrauma, esta microfractura, y para evitar el lumbago del paciente, pero ya ha sido publicado en la revista de mayor prestigio en New England que no hay efecto benéfico, pero a pesar de estas publicaciones se sigue haciendo, para que vean cómo es contradictorio. El lumbago, que es otro ejemplo importante, a veces se suele pedir siempre exámenes de imágenes, cuando en realidad esas imágenes deberían de pedirse cuando ya han suscitado más de 6 semanas y además solo se podría pedir antes si es que tenemos alguno de estos factores sospechosos, ¿no? Que a lo mejor pensamos que tiene metástasis, déficit neurológico, etcétera. Y a veces pedimos las imágenes de este lumbago, que a veces, muchas veces es por contractura paralumbar muscular, y encontramos a veces hernias, y le atribuimos eso a la causa del dolor, cuando fíjense que la hernia del disco, ¿ok? Se puede encontrar en 1 de cada 5 personas que no presentan dolor lumbar, ¿ok? Incluso, miren, entre personas mayores ya de 60 años y que no tienen lumbago tampoco, la tercera parte puede tener hernia. Entonces, no vamos, basado en esos datos, a atribuir a la hernia como el causante en forma frecuente, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar, siempre hay que cogernos del primo non nocere, hay que pensar siempre que lo que vamos a hacer tiene beneficio o podemos exponerlo a daño al paciente. Por eso es que ahora lo que se promueve es la decisión médica compartida, el shared decision making. Entonces a los pacientes hay que preguntarlo, hay que conversarlo y al final también ellos pueden contribuir con la decisión médica. ¿Okay? Miren, cuando ya se ha practicado esto, fíjense que el paciente a veces ya evita hacerse un test innecesario. Por eso es que para esto ya hay iniciativas que justamente promueven una decisión más racionalizada. Hay programas, aplicaciones, el Choosing Wisely, por ejemplo, lo pueden bajar y también pueden encontrar esta información. Y esta información racionalizada justamente es corregida por la medicina basada en evidencia, ¿no? La medicina basada en evidencia, en efecto, contribuye con aspectos más científicos, es más consistente, es costo efectivo, tiene experiencia ya histórica sobre su efecto. Por ejemplo, la Sociedad Torácica Británica, cuando empezó a prescribir inhaladores esteroideos, fíjense cómo la morbimortalidad empezó a disminuir basada en evidencia. O de la misma forma, cuando siguieron las guías clínicas basadas en evidencia, por ejemplo, para la prevención del tromboembolismo venoso, utilizando propiamente anticoagulación, cómo se redujo las complicaciones trombóticas. Para eso tenemos el grupo Cochrane, que justamente se encarga también de revisar esta evidencia disponible. Y la evidencia, si bien cada guía clínica o asociación o sociedad puede tener su diferente tipología en cuanto al grado de evidencia, actualmente esto suele confluir en lo que es la recomendación GRADE, ¿ok? Simplemente para diferenciar si la calidad de evidencia es fuerte o si es débil, ¿no? Reconocemos propiamente como una calidad fuerte, bueno, normalmente podría estar relacionado con una calidad de la evidencia alta, ¿ok? O sea, ya se puede considerar acá, difícilmente se va a considerar cambios para estimar el efecto. Y esto también considera el costo, considera un buen tipo de evidencia clínica metodológica en cuanto al estudio que se realizó. Y miren acá que la recomendación débil no es costo efectiva, la recomendación es basada en la evidencia metodológica, es incierta. Entonces, hay una cierta correspondencia, ¿no? Si la calidad de evidencia es baja, normalmente decimos que la recomendación es débil.
Entonces, la calidad de evidencia alta, moderada y baja depende de varios factores. Por ejemplo, como les decía, si tenemos estudios randomizados, controlados y bien diseñados metodológicamente, entonces normalmente es una buena evidencia. Como muy bien pueden ser metaanálisis, ¿ok? O ensayos clínicos aleatorizados. Y en cambio, si la calidad de la evidencia es baja, normalmente acá yo puedo encontrar estudios experimentales, observacionales, fisiológicos, estudios no randomizados. Sin embargo, si bien esto es lógico, recuerden de que hay población en la que yo no puedo ni afirmar ni negar el beneficio de un medicamento porque no hay una evidencia publicada. A veces mal se ha utilizado la palabra evidencia, ¿no? A veces el médico dice no hay evidencia y a veces eso se entiende como si la evidencia fuera baja. Pero no hay evidencia no significa que la evidencia sea baja, que no hay evidencia es de que no hay evidencia, o sea que no existe, no se ha publicado. O sea, el medicamento A sí puede tener evidencia significativa de beneficio de uso en una determinada enfermedad, pero no lo sabemos porque no se ha publicado y por eso nuestra respuesta debe ser no hay evidencia. Pero lamentablemente, repito, a veces se malinterpreta eso como si la evidencia fuera baja y eso no tiene nada que ver. Hay poblaciones o enfermedades en las que justamente no sabemos la evidencia porque es una población difícil de estudiar. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, diabético, con insuficiencia cardíaca, es un paciente cuyo perfil por su condición mórbida difícilmente incluido en un estudio de investigación y que además tú no lo puedes comparar si es que estás pensando en el beneficio de un determinado medicamento contra un medicamento que no le vayas a dar en una condición mórbida de esta magnitud. Entonces es difícil diseñar este tipo de investigaciones. Por lo tanto, a veces en ese grupo de pacientes, digamos que podemos tener una calidad de evidencia baja o moderada, puede ser un estudio observacional, pero digamos que la opinión de expertos puede incrementar la fuerza de la recomendación y al final incluso llegar a ser fuerte. Así que si bien ese no es el ejemplo común, digamos que eso podría acontecer. Ahora, para que se publique la evidencia, como ya han visto en sus cursos de metodología, siempre uno evalúa la pregunta pico que dicen. Primero se hace una pregunta clínica, se adquiere la evidencia, propiamente se analiza la evidencia y finalmente ya luego se aplica. Entonces, en la pregunta pico, miren, eso es la pregunta pico, este es un ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, con hiperparatiroidismo secundario, ¿cuál es el tratamiento antiparatiroideo? Comparado con calcitriol, que produce mejores efectos y menos efectos secundarios. Entonces, acá, uno, tenemos la población, que es el paciente nefrópata, tenemos la intervención, que justamente es en el hiperparatiroidismo secundario, la enfermedad, y lo que vamos a hacer ahí es evaluar el tratamiento antiparatiroideo. Esa es la intervención propiamente con esta enfermedad. Esa es la población. Lo tenemos que comparar con un grupo control, en este caso es con el calcitriol, que es otro antiparatiroideo, y que es el antiparatiroideo convencional, se podría decir, y tenemos que ver el resultado para ver cuál controla mejor sin menos efectos adversos. Entonces, hacemos esta pregunta pico, buscamos la mejor evidencia, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados y luego finalmente analizamos la evidencia y llegaremos a una conclusión, ¿no? En el mismo ejemplo, se compara acá los dos antiparatiroideos, pericalcitrol y calcitriol. Este es un metaanálisis y propiamente cada línea horizontal que estamos viendo recoge lo que se ha publicado de cada estudio, ¿no? Entonces esto es a favor del paricalcitol o a favor del grupo control, ¿no? Esto de acá sintetiza propiamente este rombo la evidencia disponible y como no supera la línea central el cero, entonces no se puede ni afirmar a favor del control ni a favor del paricalcitol. Entonces, digamos que en este metaanálisis la evidencia final sería inconcluso. Si bien da la apariencia de que el paciente más bien se podría favorecer el grupo de calcitriol, el tratamiento convencional, pero en realidad no podemos ni afirmar ni negarlo, ¿no? No hay una diferencia. Lo que buscamos es que haya diferencias a favor de uno o a favor del otro. Entonces, esto puede suceder también, ¿por qué razón? Porque a lo mejor uno de estos estudios estuvo a lo mejor mal diseñado, pero fue incluido inadecuadamente en este metaanálisis. Por eso es de que
tenemos que valorar si es que hay ese posible sesgo. Para eso hay herramientas que justamente me permiten reportar adecuadamente el metaanálisis en cuestión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la medicina basada en evidencia hay que saber valorarla. ¿Ya? Ya les decía, ya les explicaba antes que la ausencia de la evidencia no es la evidencia de la ausencia. Puede ser de que hay una enfermedad polimórbida, un paciente complicado, por ejemplo, en el mismo ejemplo del paciente en hemodiálisis, queremos saber cuál es el mejor anticoagulante. Bueno, es difícil considerando todas sus condiciones polimórbidas del paciente en hemodiálisis, que a lo mejor existe alguna publicación precisa sobre diferentes tipos de anticoagulantes, lo cual no significa que uno de los anticoagulantes sea de mayor beneficio para el paciente. Muy bien, otro problema de la medicina basada en evidencia es que evidentemente partimos de estudios clínicos, pero fíjense que los pacientes reales son diferentes, ¿no? Lo mismo que les decía anteriormente, está relacionado, es la medicina basada en el mundo real. Una cosa es la medicina basada en la evidencia, que cumplimos los criterios de inclusión señalados en el estudio, pero eso no necesariamente a veces es la práctica del día a día, ¿no? La práctica del día a día no necesariamente es el paciente del estudio que se publicó. La práctica del día a día es un paciente a lo mejor complicado, polimórbido, que tiene estas 2, 3 patologías, tiene este grado de insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, puede diferir el perfil del paciente estudiado en una investigación versus el que hemos sentado o hospitalizado. También puede haber una distorsión de la evidencia en la industria, esto se veía anteriormente, cada vez esto ya felizmente se ha reducido, aunque igual podría darse. Y también la evidencia tiene que ser analizada cuidadosamente porque a veces yo puedo encontrar lo que es, en efecto, estadísticamente significativo, pero puede no tener relevancia clínica. Y lo que a mí me interesa es que tenga relevancia clínica, que sea clínicamente significativo. Por ejemplo, acá, mire, la nitroglicerina endovenosa no disminuye la mortalidad en infarto de miocardio. ¿Eso significaría que no debería de utilizarse? Por supuesto que no, porque se utiliza, es un antiaginoso y se sigue utilizando. Entonces, lo que me interesa acá no necesariamente es el outcome de mortalidad, sino me interesa acá es en cuanto a la resolución sintomática, por ejemplo. Entonces, lamentablemente ahora los estudios, cuando diseñan sus objetivos, francamente todos van al tema de mortalidad, lo cual está bien, pero eso no significa que si es que no me mostró diferencias significativas, yo voy a excluir. O sea, yo tengo que saber qué es lo que cuál es mi beneficio hacia el paciente. Por ejemplo, miren, en los pacientes que tienen falla cardíaca congestiva, yo puedo utilizar diuréticos, ¿ya? Y eso es una terapia empírica, no tiene evidencia disponible médica. Y eso no significa que no la voy a utilizar. Por supuesto que se utiliza ya desde siempre y la seguiré utilizando, ¿no? La distorsión de la industria la podemos ver aquí en este ejemplo, en la que tenemos una guía de práctica clínica, por ejemplo, acá de osteoporosis en Canadá, y una de las bibliografías de dicha guía clínica me lleva a este artículo. Un artículo que habla sobre el efecto de los bifosfonatos en las mujeres posmenopáusicas, pero fíjense que ha sido financiado por un laboratorio, Merck. Entonces hay conflicto de intereses y no podría eso ser señalado para una guía clínica. Entonces hay que tener cuidado. Ahí el médico tiene que estar por encima de todo eso. 3 pasos más adelante. Ahora, la significancia estadística también se puede malinterpretar. Yo puedo manipular la muestra y también puedo llevar a mi P en significativamente estadísticamente en menos de 0,05. Puedo modificar mi grupo control o mi hipótesis y también puedo llegar a lo mismo. Por ejemplo, acá se me ocurre hacer una investigación que usa las estatinas y digo, no encontré diferencia entre estatinas y Alzheimer. Se supone que mi investigación, si es que fue planteada ahí debería terminar, ¿no? Si es que yo demostré que había fundamento para que lo estudie. Pero el investigador puede decir, bueno, ya que tengo datos de otro tipo, voy a seguir cambiando mi hipótesis, lo cambio con el cáncer, lo cambio con el asma, lo cambio con la osteoporosis, lo cambio con la esclerosis múltiple, lo cambio con la enfermedad, o sea, lo cambio con lo que encuentre y si encuentro algo que es diferente, con diferencia significativa,
finalmente lo publico, como en este caso estatinas y esclerosis múltiple, que no tiene plausibilidad biológica, científica, pero sí tuvo diferencia significativa y luego sale publicado, miren, 95% de confianza. Entonces es mal utilizada también. Incluso, miren acá, pueden haber errores de que dos variables no necesariamente van a indicar causa-efecto, para eso solamente es un estudio de intervención experimental, pero lamentablemente a veces se ha confundido, ¿no? Por ejemplo, hasta en la mejor revista, en el New England en el 2012, se llegó a la conclusión de que el consumo de chocolate mejoraba la función cognitiva. ¿Y en qué se basó? Entre el número de premios Nobel de una nación y el consumo per cápita de chocolate de ese país. Entonces simplemente fue una correlación, pero evidentemente eso no va a implicar la causalidad. Por eso es que la medicina basada en evidencia, fíjense, en realidad es una parte para tomar una decisión terapéutica. Entonces la decisión terapéutica, nunca se olviden, recae en estos tres aspectos. Uno es la experiencia clínica. Evidentemente el médico tiene que tener experiencia. Es una profesión que demanda eso. Mientras más años, mejor. Entonces, la experiencia clínica por un lado, las circunstancias y las necesidades del paciente por el otro lado, y por otro lado, por supuesto que la evidencia clínica disponible. De las tres, se llega a la decisión terapéutica. Es como el ejemplo clásico que se dice del atleta olímpico que está a una semana de competir por la medalla de oro olímpico. Y de repente, al hacer un calentamiento o una práctica, tiene un esguince ligamentario. Entonces, ¿qué me dice la evidencia clínica? Bueno, la evidencia clínica dice que lo que más efecto, beneficio ha demostrado es que el paciente, por ejemplo, descanse, que se utilice un antiinflamatorio y medios físicos. Pero la pregunta será si es que yo le podría al paciente decir de que haga reposo a una semana de su participación para la medalla olímpica. Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que no necesariamente la evidencia disponible aparentemente de mayor beneficio siempre va a ser la más apropiada para el paciente. Entonces, yo tengo que considerar siempre los tres factores. Muy bien, eso es lo que le teníamos que enseñar en esta clase. Vamos a parar la grabación.